Tiene la palabra Inés Sabanes. Hola, ¿se oye? ¿Bien o no? Pues yo también quiero agradecer la organización de este debate porque tengo la convicción que el compromiso de la refundación y del proceso constituyente fue uno de los compromisos más importantes de la última Asamblea Federal. Fue una de las decisiones más importantes y además entraba de lleno esa decisión en nuestra propia crisis, que es además y encaja también en la crisis de la izquierda alternativa en España y en Europa, y por tanto la oportunidad, la necesidad y la emergencia de un proceso de refundación creo que fue un elemento fundamental en nuestra Asamblea Federal. Yo creo que tiene algo que ver aquel impulso de creación de la propia Izquierda Unida, donde se quería construir un polo alternativo con la voluntad de sumar en aquel momento distintos valores y distintos proyectos políticos para dar respuesta y compartir con una parte muy importante la necesidad organizada y menos organizada de una expresión de izquierda alternativa y plural en nuestro país. Hoy sigue siendo transcurrido el tiempo de Izquierda Unida, sus ciclos distintos y diferentes, y sobre todo la situación con el cambio de ciclo político, sobre todo en el 99, que tiene una gran afectación electoral y por tanto una pérdida de influencia electoral acompañada de problemas también en nuestra influencia social y de pérdida de influencia social. Nosotros vemos, y yo creo que eso es una idea colectiva, que si hay algo que, recogiendo lo mejor de nuestra tradición, de nuestra historia, el impulso que significó Izquierda Unida, que nos sitúa en nuestra propia crisis y en la crisis también de la izquierda alternativa, es un proceso claro, comprometido, riguroso de refundación y de proceso constituyente. Que nuestras crisis electorales y nuestras crisis sucesivas con las de la izquierda alternativa, yo creo que algunos de sus motivos están también algunos de lo que serán nuestros problemas en la refundación. Yo iré contestando más o menos así. Es obvio que la hegemonía del pensamiento conservador con distintas expresiones políticas, pero la hegemonía de 2 décadas del pensamiento conservador es uno de los factores dentro de la crisis de la izquierda alternativa. También el retroceso en la movilización social, también la pérdida de confianza en soluciones colectivas y influencia del pensamiento conservador, la búsqueda de soluciones individuales y la desconfianza en la fuerza de lo colectivo para reivindicar, para luchar. También la desconfianza en la política y también las transformaciones en el mundo del trabajo. Todo eso que ha derivado en una profunda crisis de la izquierda alternativa en Europa, en nuestro país y en general, todo eso serán también, sin duda, serán también dificultades en nuestro proceso de refundación, serán también elementos que deberemos de reflexionar con carácter abierto, con carácter amplio, con carácter de superar nuestra propia organización, nuestra propia situación en nuestros conflictos cotidianos, para tener esa visión de largo alcance de qué significa la refundación en términos políticos. Yo creo que aspiramos a un proyecto de cambio de verdad y por tanto compartiremos con todos aquellos que siguen pensando que es imprescindible un impulso para crear un polo alternativo fuerte en este momento a la situación política o a la situación dominante en nuestro país. Pero yo creo que hay que afrontar una primera fase. Nosotros, para dirigirnos a los demás,
Nosotros, para abrir nuestros locales, para hacer un proceso de refundación abierta, para realmente tener la convicción que se necesita un proyecto de cambio de verdad comprometido, alternativo, que busca la convergencia con la izquierda alternativa, con lo que se mueve, con lo organizado y con lo que no, tenemos que hacer un primer ejercicio en nuestra manera de hacer, en nuestra forma de organizarnos y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Tenemos que hacer este primer ejercicio crítico, porque yo creo que la gente no vendrá a nuestros locales sin más, y soy de las que pienso que Izquierda Unida es una fuerza absolutamente fundamental en un proceso de reconstrucción y de refundación de la izquierda alternativa en nuestro país, y con influencias en el ámbito europeo y con influencias en la izquierda alternativa. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de cambio y de transformación, y la mejor manera, yo creo, que está en un proceso de refundación, y dicho con quién, entiendo que cómo. Yo creo que ha de ser un proceso abierto y centrado en lo social. ¿Que tiene riesgos? Los tiene. O sea, acostumbrados al debate de estatutos, de militancia, de locales, un proceso abierto, centrado en lo social, tiene riesgos, efectivamente. Que combine lo organizado y lo no organizado. Nosotros tenemos que ser capaces de entender la desarticulación que en general se produce, no solo en lo político, también en lo social, y por tanto la combinación de lo organizado con lo no organizado, y de estar en todos los espacios relevantes, de recuperar muchos espacios en los que tenemos todavía influencia, pero debemos de mantener influencia en sectores profesionales, culturales, académicos, nuestra alianza con los sindicatos de clase, nuestra alianza con los movimientos vecinales, todo ello en una retroalimentación, en una combinación de lo organizado y no lo organizado, lo que nosotros pretendemos, lo que los demás pretenden, y con algo que planteaba Enrique, que es una realidad. Nuestros riesgos son la desconfianza, y nuestros riesgos son que los demás nos vean con la capacidad, la voluntad, la generosidad y las ideas para liderar un proceso de esas características. Y eso es algo que hay que demostrar en el día a día, que hay que combinar lo organizado, lo no, el estar en la calle, el activismo con la gente para superar la desconfianza, en general y en particular. En general en la política, y en particular que nos vean con la capacidad y con la generosidad para liderar un proceso de esas características, que yo sí estoy convencida que o se produce un proceso de estas características en la izquierda alternativa, o la izquierda alternativa perecerá víctima de las sucesivas escisiones, reconsideraciones y organizaciones que se corrigen a otras organizaciones, incapaces de buscar un frente amplio común que combata una situación, por ejemplo, tan brutal como la que se ha producido en Europa después de las últimas elecciones europeas. Y por lo tanto, creo que es una obligación que nos afecta, porque es una situación importante para nuestra fuerza política, pero va más allá de los problemas de nuestra fuerza política, va mucho más allá de los problemas de nuestra fuerza política, porque si queremos o pretendemos o tenemos la tentación, y ese es un riesgo interno, de instrumentalizar un potencial como el de la refundación para resolver lo nuestro y para hacer un llamamiento de convocatoria a los demás a que asuman nuestros planteamientos y con ellos nuestros problemas, nosotros no lideraremos un proceso de esas características. Al utilizar la palabra liderazgo no quiero decir prevalencia, no quiero decir liderarlo en niveles jerárquicos, quiero decir impulsarlo, quiero decir compartirlo, quiero decir agitarlo, quiero decir hacer activismo en un proceso de esas características.